años ya no le vas a ver. ¿Mm? Y ayudar a nuestra Madre Iglesia, con más oración y estar siempre abiertos a
Como es ovejín, nada aquí, Juan, igual, portándome bien. Soy como hijita, hermano. Este fin de semana me toca portarme bien. No salí ni ayer ni nada, hermano. Así que es fin de semana tranquilo. ¿Vos qué novedades? Buenas noches, estimados participantes. Creo que ya estamos con un número considerable de compañeros o desean esperar un poquito más. En el satelital, en mi teléfono. Va, disculpa, no sé. Buenas noches, ¿cómo están, estimados participantes? Un gusto nuevamente poder compartir este espacio con ustedes. Quisiera, por favor, si me pueden, alguno de ustedes conectar el micrófono y poderme indicar si se escucha y se ven las diapositivas preparadas que estoy compartiendo con ustedes, por favor. Capitán Roberto Vilca. Buenas noches, sí se le escucha. ¿Cómo está, Daniela? Buenas noches, muchas gracias, muy amable. Bueno, igual que la anterior semana, les pido por favor que si desean participar, únicamente levanten la mano o pueden activar el micrófono. Esta es una un conversatorio que se tiene entre ustedes y mi persona, en la cual yo voy a intentar sistematizar algunos conceptos y algunos aspectos propios que hacen al control externo posterior. Bueno. Sin más, un gusto nuevamente estar con ustedes esta noche, a manera de recordar el material revisado de la semana pasada, señalar que brevemente se identificó los fines y sistemas de la Ley 1178 vinculados al proceso administrativo. También hemos hecho un pequeño análisis particular al sistema de control gubernamental tanto en el control interno como en el control externo posterior relacionado con los roles de la Contraloría General del Estado, tanto en la supervisión como en el control externo posterior. Ahora nos vamos a abocar directamente al control externo posterior y a los tipos de auditoría que desarrolla la Contraloría General del Estado como un medio de aplicación del sistema de control gubernamental externo posterior a partir de la aplicación de diferentes tipos de auditoría. En ese entendido, vamos a ver, estoy compartiendo. Un momentito, no había estado en modo con presentación. Pueden ver, ¿no? Me dijeron las diapositivas, pero no me permite ingresar. Qué extraño. Ahora sí. Bueno, vamos a iniciar señalando que la Contraloría General del Estado ejerce el control externo posterior, como ya lo dijimos, mediante tipos de auditoría.
Estas son la auditoría financiera, la auditoría operacional, la auditoría ambiental, la auditoría de tecnologías de la información y la comunicación y la auditoría de cumplimiento. Sin embargo, y antes de entrar a analizar brevemente cada uno de estos tipos de auditoría, se los he preparado un cuadro resumen para eso, que les voy a compartir dentro de un ratito. Primeramente, quiero que analicemos algunos aspectos que hacen a la aplicación y a nociones básicas que son concurrentes en todos los tipos de auditoría. Tenemos bajo este aspecto que preguntarnos primero, ¿qué son las normas de auditoría gubernamental? Y para eso tenemos que señalar un aspecto sencillo, que estas normas se constituyen, y perdón la redundancia, en un conjunto de normas y aclaraciones técnicas que permiten de alguna manera asegurar la uniformidad y la calidad de la auditoría gubernamental en Bolivia. Estas normas se aplican obligatoriamente a todas las entidades públicas que se encuentran comprendidas en el artículo 3 y el artículo 4 de la Ley 1178. Asimismo, tenemos que señalar que estas normas van a ser aplicadas con carácter obligatorio cuando se vayan desarrollando los diferentes tipos de auditoría, primero por la Contraloría General del Estado, quien es el ente tutor que dentro de sus labores está el haber elaborado y desarrollado estas normas de auditoría. ¿Quiénes tienen que aplicarlas con carácter obligatorio? La misma Contraloría. Asimismo, tienen que ser aplicadas con carácter obligatorio por las unidades de auditoría interna de estas entidades públicas que hemos señalado que están claramente establecidas en el artículo 3 y 4 de la Ley 1178. También tienen que ser aplicadas por los profesionales o firmas de auditoría o consultores especializados contratados por las entidades públicas para que desarrollen los diferentes tipos de auditoría. Más adelante, cuando estemos viendo cada uno de los tipos de auditoría, les voy a ir estableciendo que no todas las unidades de auditoría pueden desarrollar los trabajos señalados. Por ejemplo, ya la anterior clase creo haberles señalado que, por ejemplo, la supervisión es una tarea que solamente y únicamente puede ser desarrollada por la Contraloría General del Estado. No puede ser desarrollada ni por unidades de auditoría interna, ni por profesionales o firmas de auditoría o consultorías especializadas. En cambio, la auditoría gubernamental puede ser desarrollada adicionalmente de la Contraloría General del Estado por unidades de auditoría interna y por profesionales o firmas de auditoría, dependiendo el tipo de auditoría. Ahora, todos los miembros que participen dentro de una auditoría van a ser denominados auditores gubernamentales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, participa del equipo de auditores del equipo designado para la auditoría de cumplimiento al gobierno autónomo municipal de Bellavista. Van a participar un grupo de auditores liderados por un jefe de auditoría llamado gerente de auditoría en la Contraloría, por un supervisor y por un equipo de 2 auditores, por ejemplo. Adicionalmente, ellos van a requerir el apoyo de abogados. Pero como se trata la auditoría de una obra, van a requerir también el apoyo de un ingeniero. Todos estos profesionales, así no sean de profesión auditores, cuando participan dentro de una auditoría, se los denomina como auditores gubernamentales. Ahora, también a manera de aclaración, debemos señalar inicialmente que todos los servidores públicos debemos rendir cuentas con el Estado.
Todos los servidores públicos, les he indicado la anterior semana, rinden cuentas según su grado jerárquico a su inmediato superior sucesivamente hasta el superior en grado, y todos, sin discriminación alguna, rendimos cuentas de las acciones u omisiones que se cometan durante las actividades propias ante la sociedad. En este sentido, tenemos que señalar que tanto los servidores públicos como los ciudadanos en general y toda persona ajena a la entidad quiere y tiene derecho a saber cómo se han usado los recursos públicos, si estos están siendo usados correctamente, si su aplicación ha logrado el fin que se tenía establecido, si estos recursos se han aplicado en términos de eficacia, eficiencia, economía, efectividad. Entonces, bajo este parámetro y cumpliendo las obligaciones que debe tener todo servidor público de responder por sus acciones en la gestión pública, tenemos que estar frente a determinados controles, y esos controles para saber si estos recursos se han utilizado o no adecuadamente están precisamente en las auditorías. En ese contexto, primero tenemos seguramente que señalar y tiene que quedar claro de que al momento de que se han utilizado los recursos, se debe, por un lado, dar cumplimiento al ordenamiento jurídico administrativo que rige a ese determinado tipo de gasto, o al contrato, o a la implantación de los sistemas adecuados. Entonces, se hace un análisis de ese ordenamiento jurídico, que es conocido dentro del ámbito de la auditoría con el término de criterio. Cuando ustedes escuchen hablar en una auditoría, hemos utilizado estos criterios, lo que se están refiriendo es, hemos utilizado y analizado estas normas jurídicas. Asimismo, cuando vemos y analizamos en una auditoría, lo que vemos es el análisis que se hace al empleo de estos recursos en términos de eficacia, eficiencia. ¿Qué quiere decir esto? Si estos recursos han sido utilizados con el objeto previsto, en el menor costo posible, economía, si no solamente se ha logrado la eficacia y la eficiencia, sino más allá la efectividad del manejo de estos recursos. Entonces, el establecer y mantener los controles efectivos, lo que nos va a hacer es garantizar de una u otra forma la eficacia en las operaciones. ¿Para qué? Para que salvaguardemos los recursos que son de todos los bolivianos de irregularidades, de errores, porque no todas son irregularidades, también puede cometerse errores, omisiones por desconocimiento o por una mala aplicación normativa, para que en definitiva, una vez que se concluya todas estas actividades, lo que se pretende es lograr lo que señalábamos la anterior semana, que se cuente con información útil, oportuna y confiable. ¿Para qué nos sirve el tener la información? Para poder tomar decisiones. También tenemos que tomar decisiones si no han sido adecuadamente empleados los recursos, o si estos recursos no han sido eficaces, o las actividades que se desarrollan no son eficaces, para que la MAE o todos los que dirigen la institución tomen la decisión con relación a la eficacia de tomar acciones y medidas necesarias para que se actúe rápidamente y se logre que las actividades que desarrolle esa entidad las desarrolle de forma eficaz. Por ejemplo, podemos medir la eficacia en la atención por ejemplo, les digo, podemos medir la eficacia en la atención de Radio Patrulla 110. ¿Qué tan eficaces somos al atenderlos?
Eso va a ser medido a través de fórmulas y vamos a verificar, perdón, tengo activado el micrófono de Oscar. Por favor, si fuera tan amable. Bueno, creo que lo silenciamos. En ese parámetro, lo que se va a medir, por ejemplo, a través de estas auditorías son esos diferentes aspectos que son necesarios para ejercer plenamente el control. Y lo que se pretende es lograr una información útil, ya sea esta información operativa, información que puede ser también financiera, o puede ser también otro tipo de información que nos pueda denotar los errores, los problemas o las dificultades que se estén teniendo en el manejo efectivo, eficaz y eficiente de los recursos del Estado. Los informes de auditoría gubernamental nos ofrecen, como les he indicado, sistemas de control que nos van a otorgar credibilidad sobre los recursos y una credibilidad sobre el manejo de estos. Ahora, basados en esa pequeña introducción que les he dado, lo que quiero es que podamos conceptualizar qué es una auditoría. Y podemos señalar en términos muy sencillos que una auditoría, de acuerdo a las normas generales de auditoría aprobadas mediante resolución CGE 094/2012 del 17 de agosto del 2012, la auditoría es, primero, la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y los criterios establecidos. Suena un concepto medio tedioso, ¿no? Pero vamos a irlo desarrollando y lo vamos a ir explicando poco a poco. Pero inicialmente quiero que les quede claro que la auditoría, ¿qué es lo que va a venir? Es a dar un control. ¿A través de qué? Cuando hablamos de acumulación y evaluación objetiva de evidencia, estamos hablando de que se va a reunir la diferente documentación que se haya podido generar dentro de un trabajo específico para que se pueda evaluar técnicamente, tanto por auditores, abogados, ingenieros, arquitectos o los profesionales que deban ser idóneos para conocer ese tipo de actividades, a efecto de que se pueda emitir un criterio. Ahora, hablamos de evaluación objetiva de evidencia. Estamos hablando del análisis basado en criterios técnicos de la documentación que se ha ido acumulando, se ha ido obteniendo, ya sea de la entidad como de terceros, o vamos al origen de la documentación para que se pueda establecer e informar sobre el grado de correspondencia entre lo que se ha examinado y el criterio establecido. ¿Esto qué quiere decir? Voy a revisar y verificar toda esta documentación para poder llegar a una conclusión en la cual pueda determinarse si una actividad que está respaldada con los documentos que hemos obtenido ha cumplido con la norma establecida. Les decía hace un momento que cuando hablamos de criterios establecidos, no nos estamos refiriendo más que a las normas jurídico-administrativas aplicables al caso concreto. A eso nos referimos cuando hablamos de criterio establecido. Ahora, ¿qué marco normativo vamos a utilizar en las auditorías de cumplimiento? Las auditorías, perdón, no de cumplimiento, las auditorías en general. En la auditoría gubernamental vamos a usar primero las normas básicas
de auditoría gubernamental, que son aplicadas según el tipo de auditoría. ¿A qué me refiero? Que la norma de auditoría financiera tiene una norma, la auditoría operacional tiene su norma, la auditoría ambiental también, y así sucesivamente, cada una tiene sus normas. Sin embargo, tenemos las normas generales de auditoría que se aplican a todos los tipos de auditoría como una base, porque tienen conceptos generales que hacen a los parámetros centrales que van a regir a cada una de estos tipos de auditorías. Sin embargo, cada una de estas tienen finalidades y específicas, tienen definiciones que las hacen particulares y criterios técnicos que son aplicados para lograr un resultado específico que no es el mismo el uno con el otro. Lo que sí debe quedarles claro es que cada tipo de auditoría, independientemente cuál fuera, tiene generalmente tres etapas básicas. La primera es la planificación, la segunda etapa la ejecución y la tercera es la comunicación de resultados. Cuando en la realización de cualquiera de estas auditorías, que como les he señalado tienen como base su propia norma, hubieran o se dieran vacíos técnicos, en primer término, según cada tipo de auditoría, se va a acudir en consulta a la Contraloría General del Estado. O en su defecto, la misma norma de auditoría establece qué tipo de vacío técnico se puede dar y ante quién se puede acudir. Por ejemplo, en la auditoría financiera, cuando tenemos un vacío técnico, se acude a las normas del Consejo Técnico Nacional de Auditoría. Se acude también a las normas internacionales de auditoría, las NIAS, que son emitidas por la Federación Internacional de Contadores, la IFAC. También se acude a las declaraciones sobre las normas de auditoría SAS, a las normas INTOSAI y también a las NEPAI, que son las normas para el ejercicio profesional de auditoría. Independientemente de estos, y antes de ingresar a analizar cada uno de estos tipos de auditoría, quiero hacer un pequeño paréntesis sobre la contratación de servicios de auditoría, que me parece que es importante que ustedes conozcan que, que cuando se requiera que una entidad pública X, generalmente esto pasa cuando no tienen una unidad de auditoría constituida, o tal vez por mandato o por un contrato, requieren contratar los servicios de una firma externa. Esta firma externa debe contar con la experiencia profesional, tanto personal, y eso me refiero a individualmente por cada uno de los profesionales, como del equipo, porque estas firmas van a realizar diferentes trabajos técnicos, para lo cual requieren tener la experticia necesaria para desarrollar los trabajos. Ahora, para que presten servicio de auditoría en las entidades públicas que están comprendidas tanto en el artículo 3 como 4 de la Ley 1178, estas firmas externas deben cumplir primero un reglamento de registro de firmas y profesionales independientes de auditoría. ¿Eso qué quiere decir? Que no cualquier auditor puede hacer una auditoría gubernamental. Estos auditores tienen que estar necesariamente registrados. ¿Cómo se registran? Me dirán. Se registran a través de un procedimiento que ha sido implantado a través del Reglamento de Registro de Firmas y Profesionales Independientes de Auditoría, que se encuentra codificado con el código REC 47, que establece que deben cumplir determinados requisitos de experiencia, de antigüedad, de presentación de títulos, presentación de inscripciones al colegio de auditores y otros requisitos que van a garantizar
que esa firma que cualquier entidad pública está contratando tiene la experiencia básica y técnica para desarrollar el tipo de auditoría que se le va a asignar a través de un contrato. ¿Eso qué quiere decir? Si está estableciéndose esa relación contractual entre esa firma y esa firma también puede responder y va a responder por los recursos públicos que le se hayan entregado. Por ejemplo, si resulta que al finalizar el trabajo, cuando esta auditoría ha sido remitida a la Contraloría General del Estado para su revisión, y no cumple con las normas que establecen el tipo de auditoría que ha desarrollado, la Contraloría puede, a través de una auditoría de cumplimiento, establecer indicios de responsabilidad civil por el importe contratado, tomando en cuenta que la firma no hubiera cumplido con los trabajos para los cuales ha sido contratada. ¿Alguna vez han debido escuchar también que todo auditor gubernamental debe ser competente? Y ustedes deben preguntarse, ¿y a qué se refiere con que debe ser competente? Se refiere básicamente a que todo auditor gubernamental trabaje en forma individual o con un grupo de auditores a través de una firma a través de una firma de auditores. Para que realice ese trabajo, debe tener la suficiente capacidad técnica, entrenamiento, experiencia para que se pueda lograr el objetivo. En ese parámetro, todas las firmas de auditoría deben contar con recursos humanos altamente calificados, con conocimientos técnicos, habilidades y un conocimiento amplio del ordenamiento jurídico administrativo, porque lo que van a hacer es precisar justamente si las actividades desarrolladas han sido realizadas conforme a los criterios normativos establecidos. Ahora, el actuar de estos auditores tiene que ser totalmente independiente. ¿A qué me refiero con independiente? Me refiero a que deben actuar libres en su juicio, libres de cualquier prejuicio, tienen que estar libres e independientes. ¿Para qué? Para que puedan emitir un resultado que sea objetivo, que sea imparcial. No basta solamente con que un auditor diga, yo soy auditor gubernamental y soy independiente. No, sus resultados del análisis que desarrolle de los trabajos deben reflejar esa independencia. Y no solamente debe reflejar su trabajo, sino también dentro de su entorno en la institución donde está auditando o donde trabaja como auditor interno o ya sea un auditor de la Contraloría, debe verse independiente. ¿Por qué? Porque solo así el resultado al que arribe también va a contar con la credibilidad necesaria. Por lo tanto, no puede un auditor, por ejemplo, tener un amplio relacionamiento con las personas que audita, por ejemplo, porque ya de por sí estas personas podrían ver en él que no está actuando independientemente. Esto podría generar de alguna forma duda en la entidad, duda en el entorno, y eso es algo que el auditor no puede permitir. El auditor se encuentra impedido de realizar, por ejemplo, o de sostener relaciones oficiales, personales con las entidades públicas, como también se haya impedido de desarrollar actividades u operaciones previas relacionadas al objeto de auditoría. Tampoco puede
relacionar o auditar cuando el auditor tenga intereses comerciales o intereses profesionales, financieros, o que tenga intereses en las actividades que se están sujetando a examen. Por ejemplo, que el mismo auditor que ahora está desarrollando una actividad de auditoría de cumplimiento, por ejemplo, en el gobierno municipal de Palos Blancos, haya sido quien años atrás o años atrás ha estado sosteniendo actividades de relaciones económicas con esa entidad. Por ejemplo, que le haya estado proveyendo bienes y servicios, o por ejemplo, que le haya estado vendiendo papelería, por ejemplo, y ahora vaya a auditar actividades relacionadas a ese aspecto. ¿Ustedes consideran que va a tener la credibilidad necesaria este auditor frente a el entorno, o que va a actuar independientemente si verifica que tal vez hay actividades relacionadas a su actividad económica comercial que lo comprometan? De ahí que cuando esto suceda, el auditor lo que tiene que hacer es apartarse inmediatamente de esa auditoría. ¿A través de qué mecanismo? De la excusa. También lo mismo pasa si hay relaciones de parentesco. ¿Qué pasa si nuestro auditor tiene relaciones de parentesco dentro de los grados que se encuentran prohibidos con con los funcionarios que van a tener relación en las operaciones auditadas, o que tienen relación de parentesco con las MAES de esa entidad? Entonces, lo que tiene que hacer ese auditor con anticipación es lógicamente excusarse. ¿Para qué? Para preservar su independencia, porque solamente preservando su independencia y teniendo un sustento técnico ese trabajo va a gozar de credibilidad cuando el auditor interno proceda a informar del resultado que se ha dado sobre un trabajo. En ese caso, por ejemplo, está prohibido que los auditores presten asesoría directa a las unidades funcionales, por ejemplo, de sus entidades. No pueden intervenir los auditores internos prestando o desarrollando una actividad de toma de decisiones, de asesoramiento directo a la MAE. Muy diferente es que le pregunten al auditor interno: señor auditor interno, estamos queriendo implementar el bono al incentivo ciudadano, por ejemplo. ¿Qué le dirá el auditor? El auditor le dirá: yo no puedo decirte si está bien o está mal, pero sabes, el decreto 21060 establece qué bonos han sido creados y qué bonos serán reconocidos. La Constitución Política del Estado establece los niveles competenciales. ¿Será que es competencia de nosotros como entidad X el poder crear bonos cuando no somos del nivel central y somos el ente específico para hacer este aspecto? O sea, ¿ven cómo cambia la situación? A que el auditor agarre y le diga: mire, usted no puede hacer eso, y tome la decisión. O sea, lo que no puede hacer el auditor es ejercer una labor de toma de decisiones, porque para eso están los diferentes niveles de cada institución. Ahora, muchas veces he escuchado decir al auditor interno que lo han transferido, lo han rotado a otras unidades de la entidad. Y ese también es un aspecto que no puede darse o no debería darse. No se puede transferir al auditor interno a otras unidades de trabajo de la entidad, porque estaríamos de alguna forma vulnerando aspectos centrales sobre su independencia. Además, como el que ha ido y ha revisado en su momento, ahora va a estar trabajando, o en su inversa. Pero esto no limita a que el auditor interno, por ejemplo, sale una convocatoria para otro cargo, pueda postularse cuando el auditor interno lo hace. Lo que no es lo mismo que la MAE lo transfiera porque no quiera que determinado trabajo
salga, esa situación ya se constituiría en una vulneración a la independencia que debe tener la unidad de auditoría interna. Ahora, para que estos auditores internos también demuestren su independencia o puedan declarar si tienen de alguna forma algún impedimento para desarrollar el trabajo, se ha desarrollado un, un reglamento que establece la declaración de independencia, que debe ser presentada por todos los auditores internos hasta el 15 de febrero de cada año. O también pueden presentar si ha habido un cambio de auditor interno o en el momento en el cual surge un impedimento. Por ejemplo, un auditor de la Contraloría que vaya a auditar el municipio X y que en ese momento, cuando empezó el trabajo, no tenía ningún impedimento. Pero ya en el desarrollo de este resulta que su hermano ingresa a trabajar al municipio X y justo en las áreas donde él está auditando, o ya trabajaba su hermano. Entonces, puede surgir de alguna forma una causal de sobreviniente al hecho principal que motiva que esta persona deba separarse del grupo de auditores. ¿Por qué? Porque puede poner en duda el resultado de la auditoría. En ese contexto, es fundamental que el actuar ético del profesional auditor sea una matriz central que rija su conducta. Porque no solamente necesitamos un auditor que conozca plenamente las normas, sino y que sepa cómo se aplican, cómo funcionan las actividades administrativas, sino también lo que se requiere es que este auditor ejerza sus funciones como auditor gubernamental regido en normas de ética que están en el Código de Ética establecidos por la Contraloría General del Estado. Pero este su actuar ético no solamente puede estar apartado de su conocimiento, sino que nuestro auditor tiene que ser un auditor completo, que actúe con diligencia profesional. ¿Eso a qué se refiere? La diligencia profesional se refiere a que el actuar de este profesional tiene que estar regido al debido cuidado que debe desarrollar cuando efectúa su trabajo. Entonces, no solamente ya hemos dicho que nuestro auditor tiene que conocer las normas, tiene que conocer plenamente el objeto auditado, las normas que regulan las actividades a ser auditadas, que debe tener y verse independiente, diligente profesionalmente, sino que también debe tener un actuar ético al momento de desarrollar estos diferentes tipos de auditoría. Ahora, cuando hablamos, asimismo, de evidencia, les había dicho, la evidencia se constituye en pieza fundamental de todo tipo de auditoría y se maneja en las normas de auditoría, en las normas generales de auditoría, un concepto básico que se establece en cuanto a la evidencia y su importancia, siendo también que la evidencia debe ser entendida, por una parte, por su competencia y su suficiencia. Y ustedes me dirán, ¿y qué es pues una evidencia competente y suficiente? La evidencia va a ser, primero, competente cuando sea válida y relevante. ¿A qué me refiero con una evidencia válida? Es válida cuando, según de dónde ha sido obtenida. Si la fuente es independiente a la entidad auditada, por ejemplo, que yo esté verificando el cumplimiento de un contrato y obtenga la evidencia de no solamente de la entidad,
sino también de la empresa contratista. Entonces, la empresa contratista me está entregando sus órdenes de cambio, me está entregando sus planillas, sus planos, sus cronogramas de actividades. Entonces, ese tipo de información que se obtiene de una fuente independiente a la entidad es una evidencia que puede ser válida y es importante de dónde se la obtiene y si estos se constituyen en documentos originales. Porque muchas veces, por un mal manejo administrativo y un mal manejo documental en las entidades, cuando pasa algún tiempo, y es más, sin ir mucho hacia el año pasado o hace 2 años atrás, las entidades no cuentan con un adecuado manejo documental. Y cuando se solicita la información, los documentos cursan en copias simples o están recién imprimiendo de archivos digitales que no son los últimos, no cuentan con las firmas de las personas que estaban en ese momento. Entonces, hay varias irregularidades. En ese caso, el auditor, para que consiga evidencia y esta evidencia sea competente y válida, tiene que ver de obtener no solamente de la institución, porque puede que obtenga de la empresa contratista los documentos originales que no cursan en la entidad y en la entidad solo están las fotocopias. Entonces va a ser válida en la medida que el original ha sido contrastado y ha sido encontrado. Ahora, también va a ser competente si es relevante. ¿A qué se refiere que una evidencia sea relevante? A que esta evidencia permita a nuestro auditor pronunciarse sobre el objeto, sobre el objetivo, sobre el alcance de la auditoría que se ha determinado. ¿Y cuándo va a ser suficiente? Cuando sea mucho, cuando tenga legajos y legajos de documentos, no. Va a ser una evidencia suficiente cuando la evidencia que yo tenga sea incontrastable. ¿A qué se refiere eso? A que esta evidencia no pueda por ningún otro profesional desvirtuarse, perdón. ¿Eso qué quiere decir? Que el tercero que revise los documentos y el informe va a llegar al mismo resultado, al mismo análisis que ha llegado el auditor gubernamental. ¿Para qué? Para que en ese momento podamos decir se ha cumplido el objetivo de la auditoría, porque hemos llegado al resultado y este resultado es incontrastable porque cuenta con evidencia suficiente, competente. Es competente porque es válida y relevante y es suficiente porque es incontrastable. Y cualquier profesional que revise el trabajo va a llegar a la misma conclusión que ha arribado el auditor gubernamental. Entonces, sí he dado una pequeña repasadita a estos conceptos que son básicos, que espero que ustedes los puedan revisar, están en la NAC, en las normas generales de auditoría, pueden revisarlos, les voy a pasar el material y ahí ustedes van a ir van a ir viendo que cada uno de estos conceptos que he ido desarrollando muy rápidamente y tal vez algunos no han podido captar muy bien, los van a encontrar en estas normas. Les pido que en algún momentito que tengan tiempo puedan revisarlas. Les va a servir para entender cualquier tipo de auditoría. Ahora lo que voy a hacer es, vamos a ingresar a ver los tipos de auditoría. Para eso les he preparado un cuadrito, porque si bien les he preparado esto en las diapositivas, en el cuadro creo que se entiende de mejor manera. ¿Me pueden decir si están viendo el cuadro, por favor? ¿Me ayuda, Tania? Hola. Daniela, ¿puede ver el cuadro que estoy compartiendo? Sí, se ve. Ya, gracias. Bueno, a ver, partamos primero del tipo de auditoría. Auditoría financiera. Primero, ¿a quién les aplican? Ya les he explicado. Se aplican
a las entidades públicas comprendidas en el artículo 3 y 4 de la Ley 1178. ¿Quiénes pueden ejercer? O sea, ¿quiénes pueden desarrollar este tipo de auditoría? La Contraloría General del Estado, las unidades de auditoría interna y los profesionales independientes o firmas de auditoría. Ya les he explicado que estas firmas de auditoría tienen que estar registradas en la Contraloría General del Estado y adicionalmente hay un reglamento de contratación de firmas externas de auditoría que deben cumplir todas las entidades públicas para poder contratar a estas firmas. Si bien son estas normas, este reglamento está en relación con las normas normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios, tiene sus propias particularidades. Ahora, ¿qué entendemos por una auditoría financiera? Y diremos que una auditoría financiera es la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es su propósito? Primero, emitir una opinión independiente respecto a que si los estados financieros de la entidad auditada presentan razonablemente en todo aspecto significativo, de acuerdo a las normas básicas del sistema de contabilidad integrada, la situación patrimonial y financiera y los resultados de las operaciones, sus flujos de efectivo, la evaluación de patrimonio neto, la ejecución presupuestaria de gastos y los cambios de cuenta de ahorro. ¿Para qué? Para determinar si, en primer lugar, uno, la información financiera se encuentra presentada de acuerdo a criterios establecidos y declarados expresamente. También, ¿para qué quiere determinar, qué se quiere determinar a través de la auditoría financiera? Si la entidad auditada ha cumplido con requisitos financieros específicos. Y tercero, si el control interno relacionado con la presentación de estados financieros ha sido diseñado e implementado para los... ¿Cuál va a ser, cuál va a ser el marco normativo? ¿Cuál va a ser el marco normativo? Perdón, la interrupción. ¿Cuál va a ser el marco normativo que se establece a esta norma de auditoría? Como ya les había señalado, siempre se aplican las normas generales de auditoría, la Ley 1178, lógicamente, y también las normas de auditoría financiera. Cuando hay un vacío técnico, en el caso de la auditoría financiera, podemos acudir en vacíos a realizar consultas, se realiza directamente en el caso de auditoría financiera, se aplica las normas emitidas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia, se puede acudir ante las NIAS, a las normas SAS, a las AIAPAC, a las NEPAI, a las INTOSAI. ¿Qué es lo que va a resultar de este informe? Este informe lo que va a hacer es expresar si los estados financieros se presentan de acuerdo a normas básicas del sistema de contabilidad integrada y debe señalar si dichas normas no han sido aplicadas uniformemente respecto al ejercicio anterior, debe señalar claramente todas las desviaciones, las revelaciones informativas contenidas en estos informes. Lo que van a hacer es establecer la razonabilidad de los estados. Debe tenerse una opinión clara sobre el informe que sí se ha realizado en base a las normas de auditoría. Ahora, hay una variación que tal vez ustedes dirán, sí, pero mi entidad no hacen auditoría financiera, no hacen auditoría de confiabilidad de registros y estados financieros. Ese es otro tipo de auditoría que la desarrollan específicamente las unidades de auditoría interna y que tiene otro tipo de objetivos que si bien son similares al de la auditoría financiera,
Estos han sido diseñados específicamente para verificar la confiabilidad de registros y la confiabilidad de estados financieros. Ahora, eso no quiere decir que en esas instituciones que tienen unidad de auditoría interna no se pueda practicar la auditoría financiera. Puede desarrollarse también la auditoría financiera, ya sea a cargo de la unidad de auditoría interna, ya sea a cargo de la Contraloría General del Estado o también por una firma externa. Ahora, pasemos al otro tipo de auditoría. Y tenemos ay, ¿qué pasa? No me permite cambiarles para que puedan ir siguiendo. A ver, permítame un instante, voy a intentar solucionar este temita. Ya. Normas de auditoría de cumplimiento. Ahora vamos a revisar lo que es la auditoría de cumplimiento. Esta tal vez es la auditoría que ustedes y el común de la gente conoce más. Es la conocida hasta hace algún tiempo como el nombre de auditoría especial. La auditoría de cumplimiento se aplica a todas las entidades públicas comprendidas en los artículos 3 y 4 de la Ley 1178. Este tipo de auditoría, a diferencia de la financiera, solamente puede ser ejercida por auditores de la Contraloría General del Estado y por auditores de las unidades de auditorías internas de entidades públicas. No puede bajo ningún término ser ejercida por firmas de profesionales independientes. Ojo con eso, porque nosotros durante la verificación de trabajos remitidos por auditorías, por firmas externas, hemos verificado que firmas externas que tienen prohibición específica de desarrollar este tipo de auditoría están realizando trabajos. Cuando eso sucede, ustedes me dirán, ¿qué va a pasar si al final ya he hecho la auditoría? No, ¿qué va a pasar? Es que esa auditoría no tiene validez porque ha sido ejercida por alguien que no tiene la facultad para desarrollar ese tipo de trabajo. Bajo ese entendimiento, ese trabajo no va a ser tomado como válido y por ende la firma que haya desarrollado ese trabajo va a tener que devolver a través de una auditoría de cumplimiento desarrollada al contrato que haya suscrito con esa entidad, va a tener que devolver la totalidad de los recursos empleados. Ahora, ¿qué es una auditoría de cumplimiento? Se constituye en la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia. ¿Con qué propósito? De expresar una opinión independiente, primero, sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo. ¿A qué me refiero? A que si se han cumplido los criterios con los cuales cada una de las actividades se tienen que desarrollar. Por ejemplo, si un proceso de contratación ha cumplido las normas legales establecidas en el decreto 181. ¿Qué tal si las han practicado sin cumplir esas normas? Entonces, es muy probable que se emita
un informe con indicios de responsabilidad, que pueden ser administrativas porque ha vulnerado el ordenamiento jurídico administrativo, o pueden ser civiles porque esa vulneración al ordenamiento jurídico ha provocado un daño civil al Estado, o pueden ser penales porque sus acciones u omisiones han sido tipificadas como tipos penales. Ahora, adicionalmente, este tipo de auditoría se puede pronunciar cuando expresa una opinión independiente no solamente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico, sino también sobre si se han cumplido las obligaciones contractuales. ¿Qué quiere decir esto? Si un contrato ha sido cumplido, por ejemplo, tenía que aquí tal vez han escuchado hablar de que han sacado indicios de responsabilidad porque el contrato establecía que determinados volúmenes sean ejecutados. Sin embargo, revisado y como resultado de la auditoría se ha determinado que estos volúmenes no han sido cumplidos, que se han pagado de más, que se ha pagado volúmenes en exceso. Por ejemplo, si se tenía que desarrollar una construcción de un coliseo en 20.000 metros cuadrados y resulta que no se había construido sobre 20.000, sino sobre 18.000 metros cuadrados, ¿qué involucra eso? Que ha entrado menos material, menos volúmenes, menos horas de trabajo. ¿Y eso en qué se traduce? En que se ha pagado más recursos por un menor producto, porque se ha entregado en menor tamaño, en menor dimensión el coliseo que se estaba construyendo. Entonces, esto involucra que hay un daño económico. O se puede verificar a través de este tipo de auditoría si se han cumplido estas obligaciones contractuales, si se ha cumplido el ordenamiento jurídico. Y hay una innovación muy interesante en esta norma, y es el cumplimiento de objetivos y resultados relacionados con la aplicación de recursos públicos. Esto está vinculado íntimamente al artículo 1, inciso C de la Ley 1178, que te habla de que los funcionarios no solamente van a rendir cuentas de los recursos que le han sido entregados, sino también del resultado de estos recursos. Por ejemplo, ya no basta simplemente con rendir cuentas de los recursos que se han empleado, por ejemplo, para la construcción de un puente, o mejor dicho, la construcción de un camino. ¿Cuál es el objetivo de la construcción de un camino? Acortar tiempos. ¿Qué tal si hemos construido un camino no para acortar tiempos, sino solamente por motivos desconocidos? Se ha tomado la decisión de construir un camino del punto A al B cuando ya había un camino para el A y B que duraba la distancia, que tenía un tiempo de recorrido de distancia de 40 minutos. Y yo he construido otro camino que la distancia en recorrer va a demorar 2 horas. ¿Creen ustedes que alguien va a usar el camino nuevo que tarda uno en recorrer 2 horas cuando hay un camino ya existente en el cual uno solamente demora 40 minutos? Entonces, esa situación hace a que sea un motivo por el cual se puede ingresar a través de esta auditoría para verificar el cumplimiento del objetivo. ¿Se habrá cumplido el objetivo? ¿El objetivo habrá causado un resultado propiamente? Entonces, es importante a partir de esta incorporación de este nuevo criterio, el verificar el cumplimiento del objetivo. ¿Se ha cumplido el resultado? ¿Se ha alcanzado el objetivo del proyecto? Entonces, es una auditoría muy interesante. Esta es la auditoría tal vez central y que hace al cumplimiento mismo de la verificación del uso de los recursos. Como resultado de este tipo de auditoría, se puede establecer los indicios de responsabilidad, ya sean administrativos, civil o penal. Un momentito, por favor, les pido.
tengo una interferencia. Denme un minutito, por favor. Para concluir la auditoría de cumplimiento, señalaremos que cuando haya dudas o alguna dificultad al momento de aplicar estas normas, lo que se tiene que hacer es acudir a través de una consulta al órgano rector. ¿Quién es el órgano rector del sistema de control? La Contraloría General del Estado. Pues lo que se tiene que hacer es acudirse ante el órgano rector para evitar ante dudas que se tuvieran en la aplicación de las normas de auditoría de cumplimiento. Adicionalmente a las normas de auditoría de cumplimiento también está el reglamento para la elaboración de informes de auditoría con indicios de responsabilidad que son aplicables a su marco normativo a este tipo de auditoría. ¿Qué es lo que va a resultar de esta auditoría? Del informe de auditoría de cumplimiento, lo que va a salir es un informe, como ya les decía, con indicios de responsabilidad. De corresponder, se puede emitir con informes separados. Ahora, adicionalmente, de este informe sobre cumplimientos, sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico, sobre el cumplimiento del contrato, de los resultados, se va a emitir un informe con índice de responsabilidad. Ahora ustedes me dirán, pero si ingresan y no hay responsabilidad, puede darse que se ingrese y que se verifique que se ha cumplido el ordenamiento jurídico, que se ha cumplido el contrato. En ese caso, se va a emitir un informe sobre el cumplimiento del criterio aplicable. Y de corresponder, se puede emitir también un informe de control interno, pero este informe de control interno va a estar supeditado a la existencia de indicios de responsabilidad y esas operaciones a ser verificadas a través del informe de control interno se va a verificar que esas acciones o omisiones de esas operaciones que son específicas no estén ocurriendo. Entonces, es muy difícil que en este tipo de auditoría se emita propiamente un informe de control interno por las características propias que tiene este informe. Bueno, vamos a pasar a la auditoría operacional. Esta auditoría operacional, a diferencia de la de cumplimiento, puede ser ejercida por la Contraloría, por la UAI y también por los profesionales independientes y firmas de auditoría. ¿Cuál es el objetivo de esta auditoría? El objetivo de esta auditoría es emitir es realizar una acumulación y evaluación objetiva de evidencia. ¿Con qué propósito? Con el propósito de emitir un pronunciamiento sobre la eficacia, eficiencia, economía y efectividad del objeto de auditoría. Por ejemplo, vamos a realizar una auditoría operacional a la eficacia de la atención de los pacientes con renales terminales del Hospital San Juan de Dios. Entonces, ahí a través de la generación de fórmulas se va a ver si la eficacia se ha cumplido en la atención.
¿Qué normas son aplicables? Son, como les he dicho, la Ley 78, las normas generales de auditoría y específicamente las normas de auditoría operacional. Ante vacíos técnicos, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que acudir a consulta al órgano rector, que es la Contraloría General del Estado. ¿Qué resultado se va a obtener? Un pronunciamiento sobre la eficacia, eficiencia, efectividad o economía del objeto auditado. También puede emitirse un informe de control interno. Y este informe es fundamental para emitir un pronunciamiento sobre la existencia de una gestión deficiente o negligente de una MAE. Es importante en ese sentido este tipo de auditoría. Ahora vamos a pasar a lo que es la auditoría ambiental. La auditoría ambiental, a ver, la auditoría ambiental, al igual que la auditoría operacional, puede ser ejercida tanto por la Contraloría, por auditores de la Contraloría General del Estado, como también por auditores de la Unidad de Auditoría Interna y también por profesionales independientes o firmas de auditoría contratadas. Esta auditoría ambiental tiene por objetivo realizar un examen metodológico. ¿Para qué? Para emitir una opinión sobre la gestión ambiental. Ahora, ¿qué tipos de auditoría ambiental tenemos? Tenemos la auditoría ambiental del sistema de gestión ambiental, la auditoría ambiental del desempeño ambiental y la auditoría de resultados de gestión ambiental. ¿Cuáles son el marco normativo aplicable? El marco normativo aplicable a esta auditoría es la Ley 1178, las normas generales de auditoría y las normas básicas de auditoría ambiental aprobadas por resolución CGE 094-2012 del 27 de agosto de 2012. Cuando haya vacíos técnicos, también, al igual que en el caso de la operacional y de cumplimiento, puede acudirse con consulta escrita a la Subcontraloría de Servicios Técnicos de la Contraloría General del Estado a efecto de que les puedan absorber los vacíos técnicos que se considerasen pertinentes. Ahora, tenemos la auditoría de proyectos de inversión pública, que otros les dicen que es una operacional porque va a medir el desempeño de todo o parte de un proyecto de inversión pública y de la entidad o de la entidad gestora del mismo. Esta es una auditoría que se desarrolla de actividades en curso, a diferencia de la auditoría de cumplimiento que solamente se desarrolla a actividades concluidas. ¿A qué me refiero con actividades concluidas? Cuando una X actividad ha concluido. El proceso de contratación de la adquisición de vehículos para seguridad ciudadana ha concluido. Recién puedo hacer auditoría de cumplimiento. Puedo hacer auditoría de cumplimiento a una obra abandonada, pero me dirán, pero si es abandonada no tiene acta de recepción provisional, no tiene acta de recepción definitiva. Entonces, ¿cómo ha concluido? Si está abandonada, a los hechos ya ha concluido, porque no ha dado continuidad a la obra. También puede ser auditada a través de auditoría de cumplimiento, pero en el tema de la auditoría de inversión pública, no. En el tema de auditoría de inversión pública tiene que estar necesariamente el proyecto en curso para que se pueda emitir una opinión independiente sobre el desempeño de todo o en parte del proyecto de inversión pública. ¿Cuáles son las normas aplicables en este caso? Como ya les he señalado, la Ley 1178, las
normas generales de auditoría y específicamente las normas básicas de la auditoría de proyectos de inversión pública aprobadas mediante resolución CGE 94 quebrado 2012. ¿Qué se tiene por objetivo conseguir a través de este informe? Que se den recomendaciones para que se eliminen o se minimicen deficiencias identificadas durante este examen. Ahora ustedes me dirán, pero son recomendaciones. Las recomendaciones que emite la Contraloría General del Estado, los informes de auditoría interna, son de cumplimiento obligatorio porque son tendientes a lograr mejoras en la institución pública. Ahora tenemos finalmente la auditoría de tecnologías de información y comunicación. Esta, al igual que la de inversión pública, puede ser ejercida por auditores de la Contraloría General del Estado, de la UAI o profesionales independientes. Y esta auditoría se constituye en un examen objetivo, crítico, metodológico y selectivo de evidencia relacionada con políticas, prácticas, procesos y procedimientos en materias de tecnologías de información y comunicación para expresar, primero, si por un lado hay confiabilidad, integridad y disponibilidad y confiabilidad de estos sistemas. También va a verificar el uso eficaz de los recursos de metodologías y tecnologías y la eficacia del control interno que está asociada a los procesos de tecnologías de información y comunicación. La normativa aplicable específicamente a las normas básicas de auditoría de tecnologías de información y comunicación aprobadas por resolución 94/2012, que son conocidas como las NEC 017. También son aplicables las normas generales de auditoría y la ley 1178 como parámetros jurídicos. Ante los vacíos técnicos que se puedan producir en esta auditoría, no se acude en consulta a la Contraloría, sino se aplican las normas generales de auditoría del sistema de información emitidas por la Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información ISACA. También se aplica el modelo de control COVID, objetivos de control para la información y tecnologías relacionadas. También se aplican las normas NIAS emitidas por la IFAC, las SAS y las IEPAC. A través del informe que resulte de la auditoría de tecnologías de información y comunicación, lo que se pretende es emitir un informe de auditoría en el cual se establezca información si las tecnologías que se están aplicando son oportunas, objetivas, claras, convincentes, concisas y si se constituyen en un medio para comunicar los resultados obtenidos durante las mismas. Bueno, con esto hemos concluido rápidamente de ver los tipos de auditorías. Hemos conceptualizado lo que es una auditoría. Hemos dado parámetros básicos que hacen a la auditoría y que hacen al comportamiento del auditor interno frente a una auditoría en forma general. Bueno, yo quisiera de aperturar un pequeño espacio de preguntas. Tienen ustedes ahora la palabra, estimados compañeros. Hola. Bueno, voy a asumir que si nadie toma la palabra es que o me han entendido o es que no me he dejado entender. Capitán, Roberto, Eduardo,
Juan, Roberto, Ronald. Si pudieran encender sus micrófonos y hacer alguna pregunta, también las otras compañeras, Daniela. Bueno, agradecida entonces por el espacio brindado. Espero de alguna forma haber contribuido con un pequeño resumen que he preparado para ustedes. Si no hay ninguna consulta, me despido de ustedes agradecida por este espacio. Hola. Hola. No la escuchamos, estimada. No sé si puede volver a formular su pregunta. Bueno, para cualquier consulta o duda que tengan, pueden hacerme consultas vía WhatsApp o a mi número de celular. Mi teléfono es el 728-65292. Les voy a apoyar en lo que se pueda. Agradecida con ustedes, me despido. Buenas noches. Noches, sí, muchas gracias. Buenas noches, Yarime. Un gusto.